y vamos a hacer una preproducción. Para iniciar, quería mostrarle algunos pasos básicos que debemos seguir para hacer una pequeña producción o cualquier producción. Por pequeña que sea, tenemos que seguir ciertos pasos básicos. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles un PDF. Ok, ¿cómo crear fotografías para sus redes sociales? Chicas y chicos, esta es la fotografía de la que les hablaba al inicio, que tomó mi hermana para redes sociales. Esta fue la fotografía que publicó. Como ustedes ven, con todo el cariño y el amor que le tengo a mi hermana, sí tiene muchas oportunidades de mejora. Y esta es la que ella hizo con el celular, luego de que le di algunas indicaciones básicas, sobre todo a nivel de composición, de iluminación y de algunos elementos como props y para que diera contraste en la imagen. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos viendo todos los detalles que se requiere para llegar a una fotografía, digamos, para redes sociales. Para iniciar, debemos de hacer una preproducción. Y aquí llamo yo una preproducción. Bueno, donde vamos a desarrollar un concepto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Debemos de comunicar un mensaje de una forma muy original. Esto es sumamente importante, que sea único. Tenemos que ser claros y sencillos. Y hay una regla que yo la aplico para todo, en diseño, en fotografía y en la vida: entre menos, más. No hay que dar pie a que el mensaje tenga una doble significado. Otra cuestión que tenemos que tener muy presente es ser creativo. El producto no es para nosotros, el producto es para el consumidor. Debemos de elegir fondos lisos sin mucha textura, por lo que hoy vamos a hacer una pequeña preproducción. Entonces ahora más tarde vamos a ver parte de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la preproducción. Aquí ya tengo el set listo y vamos a generarlo. Planifique su sesión para que la luz esté de acuerdo a sus necesidades. Muchas veces nos complicamos mucho buscando o creyendo que una fotografía, para que sea buena, tiene que tener una cantidad exorbitante de luces. Y como les dije, entre menos, más. Y con la luz natural es suficiente para hacer la mayoría de nuestras fotografías. Otro punto que hay que tener en cuenta es buscar los objetos a fotografiar. Cuando tenemos un producto, hoy vamos a utilizar un producto que son las fresas, pero igual si tenemos vestiditos para mascotas, si tenemos souvenir, si tenemos cualquier otro objeto que tengamos, si es de moda, si son accesorios, no importa, debemos de seguir estos pasos para que disculpen, voy a poner el micrófono aquí en Heredia. Cuando llueve, llueve, y hoy se cayó el cielo. Como les decía, busquemos los objetos, el producto que vayamos a promocionar, tratemos en lo posible de que sea de la mejor calidad.
Si es un souvenir, busquemos que no tenga manchas, que no esté raspado, que no tenga fisuras. Si es un producto plástico, que el plástico o el papel no estén arrugados, que el logo se vea bien.